Y nosotros comenzamos ahora a las 12:32 nuestra mesa de Crónica Negra, recordando un asunto que sucedió en agosto de 2021 y que seguro que muchos de ustedes recuerdan. Entonces, un hombre de 79 años, José Manuel Lomas, estaba en su finca, en Valdelobos de la Atalaya, en Ciudad Real. Sintió que alguien había entrado en su finca y le descerrajó 2 disparos mortales. Ese hombre fue acusado, fue sentenciado a 7 años de prisión por homicidio con dolo y por eso queríamos recordar y qué pasó aquel día en la finca de Valdelobos, hoy en Estando Contigo. Manuel Moreno, bienvenido. Hola, buenas tardes. Vaya caso, todavía que recordamos casi con nitidez. Sí, te tengo que puntualizar que fue condenado a 6 meses y, 6 años y 3 meses de prisión. He dicho yo 7 años. Exacto. El caso está ahora mismo recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y en este caso el condenado está en casa a la espera de resolución. Y con nosotros está Carmen Costa, que es la abogada de la familia de Nelson David Ramírez, que fue el hombre que entró en esta finca y que fue muerto por 2 disparos. Sí, hola, buenos días. Y conviene, en primer momento, recordar qué pasó exactamente aquel día de agosto del 21. Sí, creemos que es importante recordar lo que sucedió, dado que realmente nos encontramos con una entrada en una vivienda, pero que no es una vivienda, sino que es una finca. Nuestro cliente no se encontraba en el interior del domicilio de este señor, que es lo que muchos titulares han venido a decir, sino que realmente se encontraba dentro de una finca, al lado de un cuartito de herramientas, y lo que sucedió ese día es que el señor Lomas, al escuchar un ruido, salió a ver qué pasaba, vio que había un cuadro de luces roto y en lugar de esconderse o de llamar a la policía, pues lo que hizo es coger 2 escopetas cargadas y ir a buscar a la persona que había accedido a esa finca suya. Y yo creo que es importante matizar cómo han sucedido los hechos. ¿Por qué es importante todo esto que explica la letrada? Porque es verdad que muchos de nosotros, entre los que yo me incluyo también, podemos tener una percepción correcta o distorsionada de lo que sucedió aquel día según cómo lo miremos, ¿verdad, Manuel? Claro, a ver, si tú hubieras tenido la oportunidad de acceder al sumario, de haber estado en el juicio, uno se da cuenta de que no ocurre como el común de los mortales cree. El común de los mortales cree, según yo leo el titular, un hombre de 79 años dispara a otro que ha intentado robarle en su finca y ese hombre acaba muerto. Y entonces yo, ese titular, y lo que pienso a priori es, este hombre se estaba defendiendo de un ataque de un intruso en su hogar y por eso le disparó. Claro, pero como la letra ha dicho, es que todo esto ocurre realmente en un corralón. Y en este caso el condenado lo que hace es caminar aproximadamente, creo recordar en la sentencia se dice, unos 15 metros con el arma cargada. Yo en esa situación yo me quedo dentro de mi casa, yo no salgo a la corrala a buscar a alguien, sino me quedo y llamo, como hizo después, llamar a la policía y avisar, bueno, ya había avisado de lo que había hecho. Bueno, entonces exactamente este hombre llega a esta finca. Sí. Entonces no sabemos exactamente, porque nunca se sabe si había entrado a robar o qué hacía exactamente Nelson David Ramírez en esa finca. Realmente eso no lo sabemos, nadie sabe qué hacía, podía haber entrado a buscar comida, podría haberse perdido, podría estar desorientados, podría haber ocurrido miles de cosas, no necesariamente tendría que haber accedido a robar. Pero incluso que hubiera entrado a robar, es que... A ver, estamos hablando de la situación es que tú vas hacia él a matarlo, que te podías haber quedado dentro de tu casa, que era donde más seguro podías estar, si no estuvieras, claro, armado. Es que en este caso el condenado estaba armado. ¿Y él va directamente, él escucha un ruido, ve a este señor y va directamente con el arma o qué sucede? Él primero sale sin el arma, bueno, siempre la versión de él. Bueno, que este matiz no sé si es importante o no, relevante o no. Bueno, en principio él sale de la vivienda, ve que hay un cuadro de luces, dice que roto, y vuelve a entrar a su vivienda y ahí es donde coge las escopetas que tenía él cargadas. Yo creo que también hay que matizar que él vivía en una vivienda que estaba tapiada, es decir, que tampoco tenía ningún riesgo, él no puede alegar ningún tipo de miedo, aparte que estaba en una habitación durmiendo con 2 escopetas cargadas, porque él mismo lo dice, que él dormía con las escopetas cargadas. Es decir, si escuchas un ruido, lo lógico es encerrarte en la habitación, a lo mejor, con las escopetas cargadas si quieres, y llamar a la policía y ya si ves que entra en tu habitación, que van armados o cualquier cosa, pues entonces ya puedes reaccionar. Pero no lo hizo así. Entiende la defensa, igual lo he dicho bien, ¿verdad?
que una persona que duerme con las escopetas cargadas y en esa condición tiene una predisposición a utilizarlas? Exacto, o sea, entendemos nosotros que sí, que había una predisposición de él, de que si alguien accedía, de hecho, ya no es que lo entendamos nosotros, es que él mismo en el juicio, cuando es interrogado, lo dice, que él iba a hacer cualquier cosa para proteger su casa, él mismo lo dice. En la sentencia además se recoge toda aquí la sentencia en la que se dice que el jurado no ha considerado acreditada la circunstancia de legítima defensa, ni completa ni en su modalidad incompleta, rechazando incluso la legítima defensa putativa. Es que es un caso en el que él lo que tenía que haber hecho es llamar a la policía, a la Guardia Civil o a la luego policía. hizo, una vez ya había disparado, de hecho hasta 3 veces, es decir, se había asegurado ya pues el fallecimiento, él llama a la policía, entonces podría haberlo hecho efectivamente antes. Bueno, si no me equivoco, en su declaración se habla de una motosierra que estaba en poder de Nelson. En ese momento que él sale de las puertas de su casa, en la finca, está Nelson con esa motosierra en la mano. A ver, hay una motosierra que es de hecho lo que ha utilizado la otra parte, la defensa del señor Lomas, para decir que podría haber algún tipo de ataque, pero lo cierto es que lo que se ha demostrado es que la motosierra no la contenía Nelson en sus manos, se encontraba al lado de él. De hecho, se han realizado análisis de huellas de sangre, no se ha encontrado absolutamente nada, y por tanto O sea, es algo que no se puede probar ni siquiera que lo llevase Nelson en ese momento. Podrían haberlo incluso puesto a posteriori. Y en todo caso, ya te digo, se encontraba apagada y al lado. En ningún momento se puede sentir atacado y él mismo no ha dicho que haya sentido Que conste que hemos invitado al abogado del señor Lomas a participar. Él me escribió, me dijo que los debates jurídicos se hicieron en la sala de audiencia provincial y de ahí pudimos hacer ver que lo solicitado por el abogado de la acusación distaba mucho de la realidad. Aquí evidentemente no vamos a hacer un juicio ni vamos a valorar ni una cosa ni otra. Si es verdad que popularmente a muchas personas le puede parecer bien lo que hizo en este caso José Manuel Lomas. Sí, hay personas que les puede parecer bien, pero entiendo en el marco de la él está legítima defendiendo defensa. su territorio, está seguramente sintiendo miedo por un intruso que está en su parcela. Pero no puede y tampoco superar sabe lo que va a hacer esta persona. El derecho a la propiedad no puede ser superior al derecho a la vida de una persona, porque si traspasamos esos límites entiendo que ya estamos legitimando cierto tipo de acciones que a lo mejor aquí, por cómo se han expuesto los hechos, pueden parecer legítimas, pero no lo serían, porque estarías anteponiendo el derecho a la propiedad al derecho a la vida. Entonces, ¿qué es lo que tenía que haber hecho exactamente este hombre? El señor Lomas, desde mi punto de vista, dado que estaba en una habitación, en ningún momento se había sentido atacado, únicamente había escuchado unos ruidos, debería de haber llamado a la Guardia Civil de manera automática y haberse encerrado en la habitación. ¿Y si él siente que va a ser atacado? Si él hubiese sentido ya que va a ser atacado, ya digo, porque entran en su casa, acceden con una escopeta, con algún medio, ya si la forma de defenderte es proporcional al medio con el cual te están atacando, obviamente estaríamos ante un eximente que prevé nuestro Código Penal de legítima defensa, que precisamente se prevé para este tipo de casos, y ahí sí que se le hubiese aplicado. Pero no ha sido este caso en concreto. Porque al final, de todas maneras, en este caso en concreto y en el auto, que está muy bien relatado, además hay unos pasajes que igual conviene refrescar y recordar, claro, es siempre la versión del hombre. Vamos a ver, aquí estamos hablando de la sentencia, ¿eh? Esto no es ni la inspección ocular, ni el trabajo de la policía, de la Guardia Civil, no, esto ya es la sentencia. Y en la sentencia se dice claramente que todas las circunstancias que se citan, pues por ejemplo, que el acusado, la violencia del primer impacto que hizo girar a la víctima, hay fotografías muy impactantes de la víctima destrozada, y lo hace girar del primer impacto, efectuar un tercer disparo y volver a casa sin comprobar el estado de la víctima y si era susceptible de ser atendida, todas ellas son circunstancias, se indica en la sentencia, que evidencia un comportamiento falto de escrúpulos y de humanidad. Y una pregunta, fueron 2 disparos, luego se supone que volvió a la casa, volvió a cargar la pistola y hizo otro disparo. Se habló en su día también de que hubo otro disparo para rematar a Nelson. Sí, a ver, lo que se ha considerado aprobado es eso, ese tercer disparo, es lo que se ha considerado aprobado. Aún así, pues ya son 3 disparos, cuando además es que él mismo dice que no había escuchado ni siquiera ninguna palabra hacia él dirigida ni nada.
El autor de estos hechos se entregó a la policía, fue encarcelado varios meses, entre agosto y, si no me equivoco, entre febrero. Esta detención y encarcelamiento, lo recuerdan perfectamente en Ciudad Real, desató una oleada de solidaridad en Ciudad Real, al entender, claro, que incluso hubo manifestaciones, ¿no? Que cómo podía estar este hombre en la cárcel cuando en realidad estaba defendiendo. Por cómo sucedieron los hechos, dice también la defensa que hubo un delito doloso, no en legítima defensa. ¿Qué quiere decir exactamente eso de doloso? Porque la sentencia dice que es un homicidio con dolo eventual. Con dolo eventual. Sí, que había una voluntad al final, que se había representado esa posibilidad de que podría matar a una persona y aún así lo hizo. O sea, que tuvo la intención de matarla. Claro, exacto, que hubo esa intención. Y Manuel, él en el juicio, ¿cómo explicó los hechos? No, bueno, yo en el juicio no pude asistir, ella sí que estuvo asistiendo, pero bueno, lo explicó de una manera, bueno, pues es que aquí las sentencias se explican todo muy bien. En su interrogatorio, pues llegó a decir, por ejemplo, una casa es sagrado y si me toca en mi casa, me toca en mi alma, poniendo de manifiesto su carácter temperamental y apasionado, entusiasta de sus ideas. A ver, él está convencido de que él obró de una manera correcta, pero hay que hacer ver a la ciudadanía que tú no puedes estar matando a la gente aunque te entren en tu vivienda, no en tu vivienda, en tu parcela. Pues no. Bueno, en cualquier caso, esto ocurre en 2021. En abril de 2024 se celebra el juicio y la audiencia de Ciudad Real condena a 6 años y 3 meses de cárcel a José Manuel Lomas por homicidio de la Ataraya, un homicidio con dolo. Actualmente está en libertad. ¿Por qué? Sí, actualmente está en libertad porque la sentencia ha sido recurrida por parte de la defensa, entonces está pendiente el que el Tribunal Superior de Justicia lo resuelva. Entonces no es firme y dado que en su momento estuvo en prisión provisional, pero le dejaron en libertad con una fianza, pues se mantiene esa situación personal. ¿Se mantiene esa situación personal y hasta cuándo? Dime. No, de hecho el abogado, según me escribió, él está convencido de que incluso puede llegar a la absolución en este caso, que le dé la razón y le rebajen la pena, incluso a llegar a la solución a que no ingrese en prisión. ¿Eso puede ser? Naturalmente nosotros nos hemos opuesto a esa solicitud y además hay que tener en cuenta que uno de los argumentos en los cuales ellos también se han basado y han interpuesto este recurso es en una posible alteración psíquica por parte de él, pero que se ha demostrado que no era tal y que además en todo caso, en el caso de ser condenado por una alteración psíquica, sí que hay un internamiento, pero en centro psiquiátrico. ¿Tenía antecedentes Nelson David Ramírez? Tenía antecedentes, pero no penales, tenía antecedentes policiales, que eso es muy importante ese matiz, porque ¿qué significa antecedente policial? Policial es simplemente que haya sido detenido por cualquier hecho, pero no significa que haya sido condenado, es decir, no significa que se haya demostrado que tú has cometido un hecho ilícito. De hecho, él había sido militar, por tanto, antecedentes penales no podía tener y de hecho no los tiene. En este tipo de juicios, ¿se puede llegar a un acuerdo? ¿La familia de Nelson estaría dispuesta a llegar a un acuerdo? En este tipo de, en cualquier juicio se puede hablar, pero en este caso la familia no está conforme en llegar absolutamente a ningún acuerdo. De hecho, siempre se ha peleado incluso una pena mayor y ahora mismo el sentimiento que tiene la familia pues es un sentimiento agridulce. Además de la pena de prisión, también en estos casos siempre se deja de lado la indemnización. Creo recordar que son 158.000 euros. ¿Esto quién lo va a pagar? En principio, en este caso también está la aseguradora del arma, porque este señor tenía licencia y por tanto tenía un seguro de responsabilidad civil y por tanto se le va a exigir tanto a él como a la aseguradora. De todas maneras, yo no es que quiera ser ahora el abogado de José Manuel, de José Manuel Lomas, pero sí es verdad que a mí me parece que vivimos en un país en el que no es... Por un lado, es verdad que no es lícito disparar a nadie. Este hombre tenía licencia de armas, pero tampoco es lícito o te puedes exponer a que te suceda algo cuando allanas una morada o entras sin permiso a algún lado. No sé con qué intenciones, porque eso desgraciadamente no se sabrá nunca, pero al final estás exponiéndote a que te pueda suceder algo. Claro, pero en este caso... Y la sociedad, yo no sé si esa sociedad ve con tan buenos ojos la defensa de Nelson David Ramírez. Claro, pero yo entiendo que nuestro Código Penal regula precisamente una legítima defensa que si concurren los requisitos se te aplica y por tanto sí que
serías eximido de responsabilidad, pero es que en este caso no ha ocurrido así, eso es lo que intentamos explicar. Está llamando gente que recuerda este hecho y está insistiendo mucho en el tema de la motosierra. Hay que dejar claro que esa motosierra, ¿a quién pertenecía y dónde estaba? Esa motosierra se encontraba supuestamente en el cuarto de herramientas del señor Lomas, y esta motosierra luego se encuentra cerca del cuerpo de nuestro cliente. ¿Quién ha puesto ahí esa motosierra? No se sabe. Lo cierto es que no tiene ni huellas, ni sangre, ni nada de nuestro cliente. Por tanto, esa motosierra se ha utilizado por parte de la defensa como una posible forma de amenaza, pero es que ni siquiera el señor Lomas ha dicho que haya sido amenazado o apuntado o que se le haya dirigido con esa motosierra. Pero te insisto, que aunque hubiese, pongamos con que entró a robar, la situación que se produce es que, en este caso, el condenado va hacia él a matarlo, cuando lo más fácil que tenía era haberse quedado dentro de su casa, porque no corría peligro su vida. Pero Manuel, ahí también está un poco la opinión. Yo no sé si yo estoy en mi casa, es noche cerrada, está todo oscuro, estás en una finca de Ciudad Real, oyes un ruido y te encuentras a un intruso en tu casa, en ese momento también te puede entrar el pánico que no sabes lo que te va a suceder. Es que puedes sentir que te van a pegar. Que te explique la... perdona. Que es importante que él no vio un intruso, él escuchó un ruido y fue a buscar. Y cuando vio que hay algo roto, se va y coge la escopeta y va a buscar a una persona para dispararle. Es decir, en ningún momento él fue atacado, ni vio siquiera a la persona. Eso está muy bien recogido en el sumario. En el sumario se recoge muy bien, con fotografías incluso. Bueno, ¿y la familia de Nelson David Ramírez cómo está? ¿Qué dice ahora mismo? Bueno, como comentaba antes, pues al final es un sentimiento agridulce. Por un lado, bueno, se ha hecho justicia, pero lo cierto es que ahora mismo pues está recurriendo. Este señor todavía pues no está en prisión, está en libertad, pero al menos se ha hecho justicia y en ese sentido pues están contentos. Bueno, pues queríamos recordar este caso que ocurrió en 2021, en agosto de 2021, el caso del homicidio de la Atalaya, José Manuel Lomas. Se sintió amenazado por una persona, Nelson David Ramírez, en su propiedad. Sin mediar palabra, le disparó 2 tiros y le mató y fue sentenciado a 6 años de prisión en el año 2024. Ahora mismo está en libertad y veremos a ver qué sucede en los próximos meses. Contaremos aquí. Muchas gracias, Carmen Costa, abogada de la víctima, de la familia de la víctima, por haber explicado tu parte y la situación de la familia de Nelson David Ramírez. Gracias. Gracias, Manuel, por este asunto. Nos vamos ahora con una talaverana, María Aguado. Lo mejor. Que nos va a alegrar totalmente. Lo mejor. Es un placer.